Muy buenos días, bienvenidos a Los Asesores, el espacio donde te ayudamos a resolver las dudas, inquietudes, preguntas o hasta el mismo caso en materia jurídica. El día de hoy estaremos hablando sobre el régimen de condominios, todas las dudas, inquietudes que hay a través de estas nuevas formas de vivienda en las que Aguascalientes cada vez tiene mayor participación. Y para ello, pues te traemos a los mejores abogados de Aguascalientes para que nos ayuden a resolver y sobre todo que nos comparten de su experiencia, conocimiento y sobre todo de su valiosísimo tiempo. Así es que te invitamos a que mandes tus dudas por WhatsApp, por escrito, en un mensajito al 449-185-1219. Mándanoslo y nosotros le damos lectura al aire. Mientras tanto, pues agradezco el tiempo que nos acompañan y presento a la licenciada Rosario Muñoz Pavón. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Y también saludo a la licenciada Cintia Alejandra González. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. No, muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Igualmente al licenciado Carlos Castillo. Muy amable, gracias por la invitación. Pues iniciemos con el primer caso, que yo creo que un tema del régimen de condominio en Aguascalientes ha sido de mucha fuerza, pero es importante conocer para una sana convivencia. Y por eso leo el primer caso, si me permite, licenciada Rosario. El coto en el que vivo aún no se nos ha entregado por parte de la constructora. Aseguran que hay un tema legal con un terreno que no se ha podido arreglar. Al parecer es un poste de la Comisión Federal de Electricidad que quedó dentro del coto. Nosotros ya hemos detectado varios casos irregulares por parte de la administración y ya no la queremos. ¿Podemos quitar la administración a la constructora? Ok, bueno, en principio es indispensable que el promotor obtenga los dictámenes jurídicos y técnicos necesarios para validar que se concluyeron todas las obras y todos los trabajos vinculados con la construcción y equipamiento urbano del condominio, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que falta, se pueden hacer entregas parciales, ¿sí? Por ejemplo, en principio, si todo el condominio ya está terminado en todo su equipamiento y solo tenemos un problema con un terreno específico que tiene el poste de la CFE que nos estás mencionando, en principio pudiera la autoridad administrativa competente autorizar la entrega parcial del condominio, y en la medida en la que se pueda autorizar la entrega parcial del condominio, el promotor del condominio tiene la obligación de convocar a la Asamblea General de Condóminos, y en esa Asamblea General de Condóminos los condóminos pueden designar a un nuevo administrador, pero siempre y cuando ya sean entregables todo el resto de las áreas del condominio. Es decir, hay que analizar el caso en particular, ¿sí? ¿En qué caso yo puedo quitar al promotor como administrador del condominio? En este caso el promotor es la constructora. El promotor es la constructora. ¿En qué caso lo puedo quitar? Cuando ya me puede hacer la entrega, por ejemplo, de las áreas comunes para que los condóminos tomen la administración. ¿A través de qué mecanismo? A través de un administrador. Quiero ser muy clara, no es lo mismo el Comité de Propietarios y de Vigilancia, que es un órgano electo por la Asamblea de Condóminos. La Asamblea de Condóminos se integra por todos los condóminos. Esos condóminos reunidos en la Asamblea designan a un grupo de vecinos que se convierte en el Comité de Propietarios y de Vigilancia. Y la Asamblea de Condóminos elige a un administrador del condominio. Ese administrador puede ser una persona física o una persona moral. Que aquí es bien importante, y la interrumpo, porque sí, después no conocemos, licenciada Cintia, sobre todo las responsabilidades y obligaciones, y más las obligaciones que tiene un administrador aparte de convocar a las asambleas. Normalmente, ¿qué tenemos que exigir como condóminos? Bueno, principalmente que tengan algún tipo de conocimiento técnico, contable, financiero, para poder tener en línea todas las finanzas, los egresos del condominio, fundamentalmente, y lo establece el Código Urbano, que tengan algún tipo de capacitación ante la Procuraduría correspondiente para que tengan algunos conocimientos en materia administrativa, pero sobre todo que haya mucha probidad al momento de ejercer ese encargo, que es súper delicado y que es fundamental, es toral en la administración de un condominio, la figura del administrador. Y aquí, licenciado Carlos, ¿qué información debe de rendir la asamblea o el administrador? Porque después pensamos que todo va en materia de limpieza o de basura o de seguridad, pero ¿qué otra información está obligado para poder conocerlo como parte de nuestros derechos? Así es. Estamos hablando de un órgano de administración en su máximo esplendor. El condominio
podemos hablar de una unidad habitacional de 100, 200 casas, pero también estamos hablando que hay regímenes de condominio de viviendas de 15, 20 casas. Entonces, la administración como tal del régimen en condominio no es igual y no va a reflejarse la misma organización, por supuesto. Entonces, cuando se va a constituir el comité o que se constituye, eso es con base al propio reglamento que ya se entregó, como lo dicen mis colegas. En su momento se le entregó a la empresa o desarrolladora, a la autoridad, y la autoridad verificó que el reglamento constituyera y contenga los lineamientos para la integración del comité de la asamblea de representantes o de condóminos. ¿Por qué me extiendo un poquito en esta explicación? Porque esto es lo que le va a dar la validez al comité. ¿Cuáles son sus facultades? Normalmente cometemos un error que se hace un copy-paste para entregar, y los condominios, las empresas, perdón, las desarrolladoras, para entregar y salir de la responsabilidad, hacen un copy-paste de la normatividad, y resulta que no. El reglamento tiene que ser, ahora como dice el dicho, ¿no? Tropicalizado, reglamentado según a las necesidades. Porque no es lo mismo que yo ponga a una persona de una casa de régimen en condominio, de una zona habitacional de clase media, media alta, y perdón que lo exprese porque así es, a una administración de condominios de una residencial de habitaciones de más de 250 metros cuadrados. No va a ser igual, porque los ingresos, tanto de mantenimiento y de gastos que se van a reflejar, no puede ser que en las otras áreas tengamos contadores y en otros condominios no los tengamos. A lo mejor no hay nadie con ese estudio, entonces no puedo obligar a un administrador a que conozca de temas contables o de temas de administración si no lo tiene. Reglas. Ahora se está dando de moda, y qué bueno, porque precisamente este es uno de nuestros objetivos, que hay despachos que se encargan de la administración, que son especializados, que tienen especialistas jurídicos, contables, urbanos, y que ellos nos pueden asesorar para la administración. ¿A qué voy para responder la pregunta? ¿Qué tienen que administrar? Según las necesidades del condominio. Y que aquí habla del reglamento, que es muy importante, y se me viene, licenciada Rosario, a la mente una pregunta. ¿Quién regula los cotos? ¿Quién es el que le da esta validez, sobre todo en lo que nos decía la presentación de este reglamento, que previamente se tuvo que haber llegado a un acuerdo? Claro. ¿Quién regula actualmente los Exactamente, cotos? actualmente es la CEPLADE, ¿sí? La CEPLADE es una autoridad de orden estatal. Quiero ahorita precisar que actualmente en Aguascalientes tenemos una nueva normatividad, que es el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, del 22 de diciembre del 2022. Es decir, es muy reciente este nuevo código, que sustituye al famoso COTEDUBI, que rigió durante varios años. En este nuevo código, la atribución para regular la constitución del condominio le compete en principio a la CEPLADE, es decir, en este caso al gobierno del Estado de Aguascalientes. Y aquí hago un paréntesis, ¿quién es la CEPLADE? La Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado. Exactamente, la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado, sí. Yo como promotor tengo que presentar mi propuesta de constitución del régimen de propiedad en condominio a esta autoridad, reuniendo todos los requisitos que me marca el código, y entre esos requisitos, como dijo Carlos correctamente, tengo que entregar la propuesta o el reglamento que va a regir la vida del condominio. Entonces, el condominio se va a regir su vida jurídica por dos normas: su reglamento vigente y el código urbano. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Suele pasar lo que dice Carlos, que para salir del problema el promotor presenta un machote de reglamento. Cuando ya está constituida la asamblea de condóminos, que es la máxima autoridad de un condominio, los condóminos, mediante convocatoria expresa y con el voto del 75% del proindiviso, pueden modificar su reglamento, pueden hacerle reformas, adiciones o cambiarlo por completo y ajustarlo. Sí, siempre y cuando no. Recordemos que en el derecho hay lo que llamamos la pirámide de Kelsen, que es el respetar las reglas, ¿verdad? Las generalidades y las leyes. Entonces, sí, yo puedo
reformar mi reglamento, pero no debo de salirme de los marcos legales permitidos. Y que aquí menciona un 75% de los condóminos, pero también hay estas reuniones que se convocan y que vamos a pensar en el número de habitantes llegan 30 o llega el 30%. Aquí aplica el quórum. ¿Qué aplica en este tema? Porque después no nos hacemos partícipes de lo que va a regirnos el reglamento no interno, licenciada Cintia. Gracias. Mira, en este caso en particular, y como bien lo refiere la licenciada Rosario, para modificar un reglamento sí se necesita el 75% del quórum presente en la Asamblea Extraordinaria. ¿Sí? Ahora bien, para cualquier otro tipo de temas que se vayan a tratar en asambleas ordinarias, se puede convocar incluso en primera y en segunda convocatoria a fin de que en la segunda convocatoria se pueda levantar o declarar legalmente instalada la Asamblea con el quórum que esté presente, ¿no? Ahora bien, hay tesis que sostienen que esto no puede ser así, porque no se puede sostener desde un principio que se convoca en dos convocatorias, porque se está presumiendo desde un principio que no se va a reunir el quórum legal desde la primera. Digo, esos son criterios, pero funciona bastante en la práctica para poder tomar decisiones de manera fluida. Y como dice el licenciado, ¿no? Cada coto tiene sus características y sus propias generalidades. Estoy pensando hasta los mismos horarios y las mismas actividades laborales de los que viven ahí, que habitan. Un tema muy interesante el día de hoy, muy cotidiano en Aguascalientes, pero lo invitamos mientras a una pausa y que vaya preparando sus preguntas o inquietudes y que nos la mande vía WhatsApp. Regresamos en un momento. No puedo denunciar en virtud de que la ofensa como tal no constituye un delito. Si se constituyera una amenaza, una advertencia en causar un mal a esa persona, sí pudiera ser delito. Una simple ofensa a través de redes sociales no constituye delito.
Gracias por continuar con nosotros en Los Asesores. El día de hoy estamos con los abogados que nos están ayudando en materia de régimen de condominio, sobre todas sus dudas e inquietudes. Y seguimos con otro caso que nos acaba de llegar a WhatsApp. Si me permite, licenciado, lo leo. Nosotros tenemos un predio debajo del sauce y hace como 14 años vendimos unos metros como el 5%. El señor que nos compró quedó de ponernos la luz y nunca la puso. Se nos acaba de pagar y supuestamente él ya vendió. ¿Qué se puede hacer en este caso? Trato de resumirlo. Vendieron, tienen este predio, lo vendieron, nunca terminó de pagar, pero él ya está empezando a vender. Ok, bueno, quiero comprender un poquito. Primeramente, saber si el predio que le vendió está constituido en qué tipo de régimen. 2, si el predio, estamos hablando que, escuché que es rural. Sí, me parece ser, porque habla de una comunidad. Ajá. Ok, bueno, aquí también comprender algunos temas que son de índole agrario, que también hay que saber si la propiedad está condominio pleno o forma parte de una propiedad agraria. En este caso hay que verificar si también quien le vendió es quien tiene los derechos, porque ahí no existe la propiedad. En ese caso sí pertenece a un ejido. Exacto, perdón la palabra. Y entonces ahí no existe esa posibilidad de que transfiera. Si él no es el titular, no puede transferir. Entonces, y en el caso del compromiso de la luz, habría que ver bajo qué condiciones se dio ese compromiso. No podría, eso es un tema subsecuente, porque primero se tiene que atender si en efecto los derechos de uso o la propiedad, según sea el caso de cómo esté constituido el bien inmueble, dependiendo de eso va a poder hacer uso de los servicios que tenga estos tipos de predios. Pero ya sabe, esperemos haberle ayudado, ya sabe que al final le damos los teléfonos de los abogados para que en corto también podamos conocer estas características, que en un mensaje sería imposible de determinarlas, pero ya nos damos una idea. Muchísimas gracias. Sigo con el siguiente caso, licenciada Cintia. En el caso del fraccionamiento, y lo menciona, pero voy a decir al sur de la ciudad, es autónomo al tener su propio pozo de agua, y es una pregunta. Entonces, ¿debe tener su propia planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Y cómo interviene la autoridad en estos casos? Muy interesante tema. Sí, aquí efectivamente existen condominios que tienen su propio pozo de agua, siempre y cuando cuenten con el título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua, ¿sí? Quiero también precisar que cuando tienes este pozo propio, que así lo llamamos, también puede el día de mañana este pozo ser entregado al municipio de Aguascalientes, es decir, el titular del título de concesión lo puede ceder de manera gratuita al municipio de Aguascalientes para que la operatividad cambie de mano, ¿sí? Entonces, la consulta era en concreto, ¿cuál? Perdón, ¿me repites la esencia? Sí, que en este caso, ¿cómo interviene la autoridad en el tema de los pozos de agua y las plantas de tratamiento? Muy bien, sí. Si el pozo es propio, efectivamente, le corresponde al titular del título de concesión generar los gastos correspondientes a la planta de tratamiento de aguas residuales, indiscutiblemente. ¿Y de qué manera interviene la autoridad? La Comisión Nacional del Agua, su relación jurídica es con el titular del título de concesión, no con el condominio ni con los condóminos, ¿sí? Es otra Pero cuando el pozo se entrega al municipio, entonces pues ya entramos a una situación jurídica ordinaria como cualquier ciudadano, por ejemplo, del municipio de Aguascalientes, donde tendrías que ver esos temas directamente con las autoridades encargadas de la regulación del agua en el municipio y o con la concesionaria o la empresa encargada de la administración del agua, que en el municipio de Aguascalientes sabemos es mía, ¿sí? En este caso, pensando Aguascalientes. Sí, exactamente. Okay. Siguiente caso, muchísimas gracias. Licenciada, nosotros llegamos a rentar una casa dentro de un coto. El dueño, mientras vivía en la casa, no pagó las cuotas de mantenimiento. La administración nos dice que no nos puede brindar los servicios hasta que paguemos dichos adeudos. No se nos hace justo porque nosotros pagamos desde que llegamos, pero no vamos a pagar un adeudo entero. ¿Qué hacer? Y si es correcto esto, también limitar servicios cuando no se pagan cuotas de mantenimiento. Ok, bueno, el reglamento establece hasta qué
mes o cuántos días tienen que transcurrir para que se pueda acreditar una morosidad en un condominio. Normalmente son 3 meses de cuotas vencidas para que puedan empezar a suspender servicios, por ejemplo el de la caseta de vigilancia, ya no les abren la pluma, por ejemplo. O sea, si está permitido y si es legal. Sí, sí, totalmente. No les recolectan la basura, en caso de que haya servicios de jardinería, todo ese tipo de servicios se suspenden. No se puede suspender el acceso al condominio, desde luego, pero todos ese tipo de servicios sí se pueden suspender y sí hay maneras de poder accionar en contra de los morosos en determinado momento. Aquí sí, en claro. Este caso hay un doble conflicto, hay un conflicto entre arrendador y arrendatario. ¿Sí? Desde el contrato de arrendamiento, si tú vas a rentar una casa o un departamento en régimen de propiedad en condominio, tienes que fijarte muy bien qué dice tu contrato respecto del pago de las cuotas condominales. Entre tú y yo, arrendatario y arrendador, ¿quién va a pagar las cuotas? ¿Van incluidas en mi renta o no van incluidas en mi renta? Y si voy a rentar en un condominio, debo de pedirle al arrendador, que es el dueño de la finca, su constancia de no adeudo de cuotas condominiales a la fecha en que yo entro a vivir a esa casa habitación, para no tener ese problema. También aquí hay que ser muy honestos. Perdón, pero no es responsabilidad de la administración del condominio la relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario. Entonces, ojo, arrendatarios. Entonces, aquí es bien importante. ¿Y quiere mencionar algo, licenciado? Sí, en este tema también, la cuestión de los arrendatarios. Quien vaya a arrendar, en efecto, una propiedad, un condominio en este aspecto, también tendrá... Es muy importante y se está poniendo mucho de moda ya en las urbes, en las ciudades más grandes. La Ciudad de México es una de ellas que está ya en boga. Nosotros todavía vamos como que en pañales en esto, ¿no? Sin embargo, es necesario ir conociéndolo. Los comités de condóminos en muchas situaciones establecen que si vas a arrendar tu vivienda, que informes al comité que vas a arrendarlo. ¿Quién va a llegar? ¿En qué calidad va a llegar? Porque esto también nos da pauta a conocer a la persona que va a llegar. En temas de seguridad es importante. Y que esto quiero mencionar, no es pedir permiso, es informar que alguien está ocupando tu vivienda. En otras comunidades, en México no se ha dado, pero en otras situaciones, de hecho ya existen comités de aceptación para llegar a un condominio. Es más, hay comités que hasta establecen ciertos requisitos. Estamos hablando que en México no se da porque también es violatorio de muchos derechos. Pero bueno, para no ampliar el tema, en este aspecto también es importante porque el informar al comité de condominios quién va a llegar a tu vivienda también nos da oportunidad de que le estás autorizando a él para que reciban las notificaciones en caso de las asambleas extraordinarias o asambleas ordinarias para la toma de decisiones. ¿Y puede participar esta persona que está arrendando o que está rentando en la toma de decisiones? Pero solamente con vos. Solamente con carta poder expedida por el condominio, es el dueño de la finca. Porque después caemos a esta interpretación donde no puede y es el que está viviendo. No, podemos presumir que puede tener un mes, pero podemos presumir que tiene 10 años. Muchas veces los que están arrendando viven en otro estado, viven en otro lugar, no pueden asistir. Entonces le dejo una carta poder a mi arrendatario, le dejo la carta poder y les informo que él tiene la facultad para asistir a mi nombre y representación. ¿Qué características tiene esta carta poder o debería de tener? Es una carta poder simple firmada ante 2 testigos, nada más. Digo, salvo que el acta constitutiva establezca que tiene que ser notariada, pero por regla general es una carta poder simple. Si el dueño del inmueble es una persona física, será carta poder simple, pero cuidado, si el dueño del inmueble es una persona moral, entonces tendría que ser un poder notarial. Exacto. ¿Sí? Quisiera comentar rápidamente algo. Hace ratito en el receso comentábamos la importancia de que los condóminos, y ahora aquí en este caso los arrendatarios, conozcamos el reglamento interior del condominio. Es obligación del promotor del condominio en su momento y el día de mañana es obligación del Comité de Propietarios y de Vigilancia y de la administración del condominio, más que nada, darnos a conocer a los condóminos y a los arrendatarios el reglamento, porque luego vamos a usar la alberca y no sabíamos que había un máximo de 20 personas que cada condominio puede llegar a la alberca o no sabíamos que estaba prohibido llevar más de 5. Entonces hay que dar a conocerla. Si queremos cumplir la regla jurídica la tenemos que conocer, pero al mismo tiempo dice un principio general del derecho que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y aquí quiero decir algo más. Los reglamentos se deben de inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio para que sean obligatorios.
y la mayoría de los condominios no levantan lo hacen. sus asambleas, hacen sus reglamentos, pero no los llevan a la siguiente Hay que instancia para darle inscribirlos. la validez. Exacto. Hay una recomendación, Sí, perdón, Carlos. hay una recomendación en ese aspecto que para evitar, porque salen situaciones, de repente en los condominios salen situaciones muy particulares, como las que ya hemos estado hablando, y entonces se les recomienda, en este caso los expertos en la materia, en el área legal, les recomendamos que se establezca un reglamento marco, que es el que se inscriba, y que las determinaciones particulares se lleven a cabo a través de las asambleas y las actas de asamblea y que pueda regular, pero que ese reglamento marco generalizado y particularizado a través de esa situación quede inscrito. Las demás, porque si vamos a estar cada rato que cambiemos una situación, estar registrando, a lo mejor eso les puede obtener un poco más de costo, pero es importante que lo tengan registrado, como dicen mis colegas. Pues muy interesante, yo creo que esto es un poquitito de lo que el régimen de condominio nos da, sobre todo porque ya es una nueva forma de convivencia en Aguascalientes. Y pues se nos acabó el tiempo, me quedo con más preguntas. Rápidamente, licenciada Cintia, mi coto existen muchos vecinos morosos, eso ha mermado la calidad de los servicios, ¿hay manera de obligarlos a pagar? Sí, hay dos etapas muy importantes, que es la extrajudicial y luego ya la etapa judicial. En la extrajudicial podemos negociar directamente con los condominios para ver si se puede efectuar una quita sobre los recargos que tengan estas cuotas de mantenimiento, y la etapa judicial, que depende fundamentalmente de cómo se documenten los adeudos. Eso es súper importante, cómo se documentan, del entramado legal, del antecedente de la asociación civil que está exigiendo el cobro, ¿no? Pues muchas gracias, ya te corté el tiempo, pero esto también era muy importante, que sí hay formas de accionar. Paso sus teléfonos rápido, licenciada Rosario, al WhatsApp 449306-7671, licenciado Carlos Castillo 4499-166296 y licenciada Cintia González 4492-064225. A nombre de todo el equipo de producción y de toda la parte que nos acompaña en el tema de abogacía, muchísimas gracias y hasta la próxima emisión.